Muy bien, desde la ultraderecha chilena ha surgido un personaje que está siendo protagonista de nuestra política, me refiero a José Antonio Kast, y un libro recoge una visión, ¿no? Una semblanza de quién es el llamado Mesías de la derecha chilena, un libro hecho por las periodistas de la Universidad de Chile, María José Hinojosa y Javiera González, que deben estar con nosotros. María José, bienvenida. Muchas gracias. Javiera, también Muchas bienvenida. Gracias. Antes de que hablemos de este libro que la estuvo 4 años investigando la vida de José Antonio Kast, les tenemos la siguiente sugerencia en Vía X. Prepárate para una noche de diversión sin límites con la increíble Natalia Valdebenito. La reconocida comediante llega con su espectáculo Buena Persona. Tengo miedos absurdos también. No sé si alguien alguna vez le temió a Guruguru. No te pierdas este show único y exclusivo solo para clientes BTR. Cómpralo llamando al 600-800-9000 o en la sucursal virtual de btr.com. Este 29 de junio a las 22 en vivo y en directo por canal 899 Vía X Pay-Per-View. Buena Persona, un show de Natalia Valdebenito. Así es, este 29 de junio Natalia Valdebenito presentará su show en vivo Buena Persona a las 22 horas en exclusiva por la señal 899 Vía X Pay-Per-View de BTR. Compra tu entrada llamando al 600-800-9000 o desde la sucursal virtual btr.com. Como un trabalengua así de repente. Ya, se conocieron obviamente estudiando en la Universidad de Chile y ahí dijeron, hay que hacer un libro de este caballero, de José Antonio Kast. ¿Por qué, no? ¿Cuándo nace la idea? ¿En qué momento puntual nace la idea? Sí, esto surgió de una memoria de título que hicimos con la profesora María Olivia Monkeberg, que ella es Premio Nacional de Periodismo, maestra. Claro. Y la verdad es que esto surgió en un reportaje de investigación sobre el Partido Republicano, en primera instancia. Con esto nosotras nos titulamos y la cosa es que nos dimos cuenta de que la columna vertebral del partido era José Antonio Kast. Entonces ahí decidimos como darle como otro enfoque, no tanto del Partido Republicano como tal, sino que la figura de José Antonio Kast, que es el Partido Republicano al final. Y ahí entonces sale la idea, Javier, de hacer esto. Claro, ahí nos surgió esta idea de cómo cambiar un poco el rumbo de la investigación, porque claro, como dice María José, nosotros en un principio empezamos a investigar como todas estas células que tiene el Partido Republicano, como sería por ejemplo Acción Republicana, ideas republicanas, la Academia Republicana, porque ellos también tienen como un fuerte sentido de educar a sus militantes. Cuando uno hace periodismo de investigación va con una idea, ¿no? Que o se acrecienta y se profundiza en la investigación o te cambia completamente el foco de lo que tú estabas investigando. En el caso de Kast. O sea, nosotras llegamos con una idea, la principal era, nosotras creemos que él va a dar un golpe en la elección presidencial. Exacto. Así partió. Porque de golpes. Y ahí podemos hablar de. Porque podía ser candidato. Claro, esto fue antes, cuando él se tiró como candidato, incluso la primera vez, como que por ahí. La verdad es que nosotras hicimos como un paralelo con situaciones que estaban ocurriendo, por ejemplo, en Brasil con Bolsonaro, Estados Unidos con Trump, el avance de esta nueva derecha, ultraderecha en Europa, y nos generaba mucho sentido de que Kast diera ese golpe en la última elecciones presidenciales. Oye, estuve leyendo el libro y es bien entretenido, tiene mucha anécdota que parte, por supuesto, con Kast siendo prácticamente un niño que llega a estudiar a la Católica y es una persona muy tímida, pese a que toda su familia, sobre todo su hermano mayor, Miguel Kast, ya era muy conocido en el gremialismo y en la derecha pinochetista, ¿no? Sí. ¿Y cómo es el cambio entonces de este niño tímido que llega a estudiar a la Católica a ser el líder de ahora? ¿Cómo va cambiando este Kast universitario que vemos ahí en pantalla y que ustedes decían en el libro, en un principio no es de la UDI, pues no pertenece a la UDI, sino que ya ahí conoce a Jaime Guzmán, que le cambia todo, ¿no? Durante estas escuelas de verano y invierno que se hacían en la Universidad Católica, ahí conoce a Jaime Guzmán, que él describe que es una de sus máximas inspiraciones. Porque nunca fue su profesor, al menos en la universidad. Claro, como que lo conoció en esta instancia y fue, seguro que nos comentaba José Antonio,
lo que lo motivó a formar parte de la UDI. Ya. O sea, Guzmán ahí, como vemos en la foto, lo reclutó en el fondo, ¿no? Sí. Dentro de la Escuela de Derecho, que es una de las escuelas fundamentales del gremialismo hasta el día de hoy, ¿no? Y de hecho es bien interesante porque esa palabra que tú usas, reclutar, es algo que José Antonio Kast ha ido haciendo en la conformación del Partido Republicano, ese reclutamiento a figuras políticas jóvenes, que era lo que hacía Guzmán en la Universidad Católica. Después Kast lo fue replicando ya en su vida política más crecida, más madura. Aquí está fotos del 1987, ya parte del gremialismo, y ustedes hablan de la anécdota cuando él compite el año 85 por la FEUC del gremialismo y le gana a Tomás José Holt. Su primer revés en la política, ¿no? Sí. Su segundo lugar. Su segundo lugar, ¿no? Claro, que después es una anécdota porque después le ocurre ya en las últimas presidenciales cuando pierde con Boric. Era como la crónica de una muerte anunciada. Bueno, hay muchos que nosotros que conocimos a Kast cuando apareció en la franja del sí, apoyando a Pinochet en ese plebiscito de 1988. En esa época él tenía 22 años, ¿no? Escuchemos lo que dice para que me cuenten también qué pasa con la familia Kast, ¿no? Y cómo lo influye la familia Kast a él en su pensamiento político. En mi calidad de estudiante universitario y convencido de que la obra del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, porque la responsabilidad de nuestro país recae en nosotros, los jóvenes. ¿Sabía usted que, en promedio, los niños chilenos son hoy más altos? Ahí está Kast de 22 años, el año... Un joven, Anton, así le decían. Usted hace una descripción muy importante de la familia, ¿no? Me imagino también para acercarnos a su pensamiento político. Su padre, que estuvo en la juventud nazi, pelea en la Segunda Guerra Mundial. Su hermano mayor, ahí está su padre, Mijael Kast, y su madre, Olga Rist. Y luego ellos viajan, se casan allá, tienen 2 hijos en Alemania. Uno de ellos... Mijael Kast, ¿no? Muy conocido porque fue uno de los padres del modelo neoliberal acá en Chile, muy cercano a la dictadura, fue ministro en la dictadura, influyente, y según Javier Rebolledo, autor de Los Cuervos, la historia de la DINA, también apoyó a la DINA en esas materias económicas, ¿no? De hecho, de ahí se podría explicar como esa timidez al principio cuando José Antonio Kast entra a la Universidad Católica, porque entra con la sombra de su hermano mayor, que era un ídolo para quienes apoyaban la dictadura. Entonces él llega con esa sombra a estudiar, con ese peso de cargar con el apellido Kast. De hecho era muy popular por el apellido Kast, pero no era popular por él mismo, porque era muy tímido en un inicio. Y yo creo que al final se siente obligado a entrar en la política por lo mismo. Esta foto lo dice mucho, ¿no? A Miguel Kast saludando ahí a Pinochet, y ustedes, como explican también en el libro, ellos eran 10 hermanos, en el cual Miguel Kast es el mayor. Y José Antonio el menor. Entonces había mucha diferencia de edad de unos con otros, ¿no? Sí. Varios años, décadas incluso, ¿no? Sí, y aparte que la familia igual, fue un poco trágico el desenlace de esta familia. Hubieron varios hermanos de José Antonio que fallecieron, que podríamos empezar con su hermana Mónica, que falleció a los 3 años, en el día de Navidad. La niña se escapó de su casa en Paine, donde cuando recién habían llegado un poco a Chile, ya llevaban un par de años, los primeros años, ellos vivían ahí en Paine y claro, su hija Mónica se escapó y la encontraron ese mismo día, después ahogada en un canal, más allá la encontró Michael. También después tenemos el fallecimiento de Bárbara, que es su hermana, que ella era muy, muy cercana al movimiento Schoenstatt. Ella tenía 18 años y falleció en un accidente automovilístico, también cerca de Navidad. Y finalmente también tenemos el fallecimiento de Michael, o Miguel, como le decían ya acá, que también fue algo que... Esa es Bárbara Kast, esa, ¿no? Es Bárbara. De la hermana. Sí, que Bárbara para su familia es representada casi como una santa, como una beata. Como una beata. Ella era muy estudiosa de la religión, se sentía muy cercana y de hecho escribió un diario de vida. El Tabernáculo de Dios. En el que ella le expresa todo este amor y esta devoción como a Dios. Y algo que se repite mucho en los patrones de la familia Kast. De hecho, la familia Kast se configura en una familia muy católica, muy conservadora, y que tienen esta idea de que cada integrante de la familia tiene una misión. Tiene un rol. Claro, como podría ese sentido de la misión también se refleja mucho. Sí, pues por ejemplo, en el mismo libro de Olga Rist, que ella era como su misión de amor. Su misión de amor es la mamá de José Antonio Kast. Y después eso se traduce ya en la construcción del Partido Republicano, y de hecho de ahí nace el nombre de este libro, que es el Mesías de la derecha chilena, porque cuando nosotros logramos hablar con
ni siquiera con ex colaboradores, sino con gente que fue de confianza de José Antonio Kast, no, se repetía algo mucho, que era que José Antonio Kast tiene como una especie de delirios mesiánicos, que se siente como el elegido, como que él es el que tiene la respuesta, la solución para el país. Sí. Miguel Kast, entonces, el mayor, también, como ustedes dicen, muere prematuramente, ¿no? Claro, producto como de un cáncer. 35 años aproximadamente. Hay entonces una sombra ahí Sí, sobre la familia. Hay cuando muere Miguel Kast, acá nosotros tenemos en el libro, que Jaime Guzmán declaró en su discurso cuando el funeral de Miguel Kast, Miguel estaba llamado a ser portador de un mensaje del cielo. Así se referían a él, como que era una persona que venía a entregar un mensaje a la tierra, por decirlo así. Y algo muy similar que después José Antonio Kast repite también, como en sus discursos, de agradecer mucho a Dios por ponerlo en esta posición, por entregarle este camino. Se repiten mucho esos patrones. Otro hermano que ustedes nombran y que es muy cercano, incluso fue socio comercial de José Antonio Kast, es Cristian Kast, 10 años mayor, pero que también está sindicado, según también el periodista Javier Rebolledo en su libro sobre la DINA, como uno de los que estuvo presente en el fusilamiento a campesinos de Paine. ¿no? Sí. Escuchemos lo que dice Javier Rebolledo al respecto sobre este hermano de José Antonio Kast. Él sobrevivió a un fusilamiento y primero lo torturaron, primero lo golpearon. Y él señala que cuando él cae detenido hay un grupo de civiles entre los que lo interrogan y que lo humillan, y entre los cuales está Cristian Kast, que entonces, vuelvo a decir, tenía 16 años y su compañero, que estaba siendo ejecutado al lado, le llega una bala y salta en la sangre y le cae en la cara a Alejandro Bustos, y entonces piensan que está muerto. Él menciona que Kast era parte de las personas que estaban en ese momento cuando lo ejecutaron. Claro, hasta hablando de que queda finalmente vivo, ¿no? El colorín. Sí, Alejandro Bustos, que también participó en el libro, se cuenta en su relato, y él también, claro, vuelve a mencionar la presencia de un joven, prácticamente un adolescente, Cristian Kast, ese día. Que tenía 17 años, pero eso no fue condenado, ¿no? Está en este libro, ¿no? La sombra de los cuerpos, que habla de los cómplices civiles de la dictadura de Javier Rebolledo. Todo esto para preguntar un poco la relación sabemos muy bien la relación que tuvo la familia Kast con la dictadura, sobre todo los que somos de la zona, ¿no? Yo soy de Huin, todo lo que pasó en Paine, con muchas familias de allá que apoyaron la dictadura, entregaron herramientas, armas. Ustedes hablan en el libro que incluso el papá del clan Kast, ¿no? Estuvo presente en algunas comisarías también. Sí, se reunían en las comisarías, hacían asado mientras tenían a personas detenidas, y lo que relatan los mismos testigos es que se veía al patriarca de la familia Kast, y además de que él prestaba su auto, una camioneta de Cecinas Bavaria, para que Carabineros saliera con ella también durante la dictadura. Y tenía don de mando también frente a los Carabineros, este señor Kast, ¿no? Igual todo esto ante la justicia no ha sido probado. Es algo que está muy de la mano como de los relatos de las personas involucradas. Claro. Porque, por ejemplo, Michael Kast no fue formalizado, Cristian tampoco, sobre todo por el tema de la edad, pero sí, como comenta Javier, muchas personas los sindican en el lugar, y como comentas tú también, realmente, claro, lo sindicaban en las comisarías con voz de mando, dirigiendo un poco las operaciones, y al mismo tiempo también, claro, la presencia, según lo que nos relata Alejandro Bustos, que bueno, cada vez que hemos hablado con él, él nos ha comentado la misma historia, el mismo relato, con los mismos detalles, y claro, pues siempre se llega al punto en el que él reconoció a muchas personas, a muchos civiles que estaban presentes en el momento del fusilamiento al que él sobrevive por una cosa plenamente del azar. Sí, claro, quedaría y después se hace el muerto, obviamente, para que no lo rematen, ¿no? Sí, pues, ahí veíamos recién al papá de los Kast, ¿no? El que llega a Chile, a Mijael, vestido con el uniforme nazi. Siempre ha dicho también la familia que era obligación ser nazi en esa época, porque era un joven de 18 años, o quizás menos, ¿no? Pero ¿qué relación vieron ustedes o creen ustedes que hay entonces puntualmente de José Antonio Kast con este pensamiento, ¿no? Sabemos también su cercanía con la dictadura, no solamente porque apoyó el sí, José Antonio Kast, sino también ha apoyado a criminales de lesa humanidad que están actualmente en Punta Peuco, entre ellos Miguel Krasnov Marchenko. O sea, yo creo que está bien como caracterizar a José Antonio Kast como una persona pinochetista. Eso yo creo que no cabe dudas, ya que él mismo participó en la franja, como tú también dices, por ejemplo, tiene cercanía con Krasnov, de hecho. Entonces yo creo que no se puede como negar esa faceta de José Antonio Kast, más aún cuando de hecho ha defendido
como para él lo que él denomina los avances del gobierno militar, como él le llama. Entonces, yo creo que por eso mismo nosotros tocamos este tema de la familia, que nosotros le llamamos la Sagrada Familia en este capítulo, porque creemos que es una forma muy buena de entender cómo se va configurando este líder político, en qué cuna es criado, en qué cuna es moldeado, educado, bajo qué historias también. Así que yo creo que el peso familiar es algo que inspira bastante a José Antonio Kast hasta el día de hoy. Sin embargo, pese a esta cercanía que ustedes señalan con este mundo, por todo lo que hemos hablado, además con los sectores más conservadores de la Iglesia, entre ellos Fernando Karadima, Francisco José Cox, ¿no? Ambos condenados por la propia Iglesia por abuso a menores. En la UDI nunca no fue querido, ¿no? Por este sector llamado los coroneles y puntualmente por Coloma, ¿no? Y que ustedes lo ponen en el libro. ¿Por qué nace esa rivalidad entre Kast y la UDI, y puntualmente estos coroneles que mandaban la UDI? Cuando Kast empieza a tomar poder en la UDI, empieza a tomar protagonismo, es porque empieza a reclutar a jóvenes, que eran los que se le denominaban los jovinistas, que eran más cercanos a Jovino Novoa, y eso genera un poco de miedo en estos coroneles de la UDI, quienes mandaban la UDI, entre ellos Coloma, porque lo ven como una real amenaza en el partido, más aún porque la UDI estaba en un proceso de cambio, de transformación, se estaba intentando un poco mover más al centro, con esta idea un poco más de centro-derecha, inspiradas por Sebastián Piñera. En cambio, José Antonio Kast era muy reacio a esa transformación. Él reencarna la UDI muy conservadora, la UDI muy de Guzmán. Entonces, él, al estar muy reacio a esos cambios, empezó una especie como de lucha por alcanzar un puesto dentro de la UDI, y desde la UDI le cerraban las puertas. Claro. ¿Lo veían como una amenaza a Kast en la UDI? Sí, así lo relatan, de hecho, ex militantes de la UDI que compartieron con él, que se le veía a él como una amenaza dentro de la UDI. No, y además porque él nunca negó, fue muy explícito en sus intenciones, que es la intención que prima en él, que es una intención presidencial. Sí. Sí. Él, de hecho, ahí es donde cala todo el conflicto en la UDI, porque él expresa su intención de ser candidato y desde la UDI le cierran la puerta, no lo ven como una posibilidad real, y es por eso que él dice, aquí yo no siento que mi lugar esté en este lugar. Ustedes explican que esa gota que derrama el vaso, ¿no? Y el decidirse la UDI es cuando lo bajan de una potencial senatorial para poner a Goldberg, y él hace su partido entonces republicano. ¿En qué está hoy el Partido Republicano y cómo lo ven al partido, los miembros del partido? Porque es un partido también que se ha empezado a escindir, ¿no? Claro. Sabemos lo que pasó con Rojo Edwards, sabemos con gente como de la Carrera o el mismo Kaiser, Navellán, etcétera, ¿no? ¿Qué visión hay de Kast hoy dentro del Partido Republicano? Mira, yo creo que hoy en día el Partido Republicano, y creo que él siempre lo va a seguir siendo, es un partido personalista. Sin embargo, como estas ambiciones personalistas de José Antonio han llevado a que el partido se fracture. Yo diría que hoy en día ya el partido está como bien fracturado, y creo que uno de los puntos que logró esta ya fractura como ya totalmente fue las últimas elecciones de constituyentes que hubieron, en las que, bueno, el Partido Republicano fue uno de los grandes ganadores a los momentos de los consejeros, el nivel de consejeros que tenían, así que finalmente todo este proyecto era como una iniciativa republicana con un sello de Kast. Entonces, claro, yo creo que una de sus grandes derrotas fue también el hecho de que ellos, en cierta forma, no querían formar parte de este proceso, pero se vieron en la obligación de tener que liderarlo, y creo que algo súper importante es tener que hacerlo bien, porque finalmente iba a tener su sello. Entonces creo que este fue como un gran revés un poco como para el Partido Republicano en sí, y que llevó a lo mismo que comentabas tú, que es como la salida de Rojo Edwards, su único senador en teoría, porque igual ahora tienen otra senadora, y que se llevó también a un gran número de militantes, que eran todos estos militantes que querían que cada uno de los militantes del partido tuviera derecho a un voto, porque ni eso se daba un poco dentro del partido. Sí, acusando a algunos de ellos que esto es una secta, ¿no? Claro. Que está convertido en una secta el propio partido, ¿no? Nosotras como que definimos, a partir de lo que logramos como recabar en el libro, a José Antonio Kast como un camaleón político. O sea, una persona que es capaz de cambiar de color según las circunstancias en las que se encuentre. Él primero abogaba porque una constitución no iba a resolver los problemas de la gente. Ya, pero eso no la pasaba solamente a casa. No, sí, real. No, claro que no. Pero eso es lo que genera una fragmentación en el Partido Republicano. Claro. Perfecto. Genera un partido más duro, digamos, más de convicción. Y creo que otra situación en específico también es, la segunda vuelta presidencial de Kast versus Boric, en el que el Chile Vamos empieza a tener un poco
juego de poder dentro del... y ahí se va Néstor. Claro. ¿Y por qué se va a Estados Unidos en plena segunda vuelta una semana y que hasta el día de hoy nadie se lo explica, ¿no? ¿Por qué viaja a Estados Unidos? Es inexplicable cómo un candidato da ventaja una semana. Es como si no hubiese querido ser presidente, ¿no? Bajando una semana. O sea, esa es una de las teorías que se baraja dentro de los ex militantes del Partido Republicano, que tal vez él arbitrariamente como decidió perder porque la posición de oposición al gobierno era algo que le favorece más que según su idea. De hecho, surge algo ahí que nosotros conversábamos con la diputada Lorena Villán, que de hecho ella tiempo después renuncia al Partido Republicano, acusa de que es una secta, habla de una secta dentro del Partido Republicano. Ella dice que se le exigió al partido explicaciones debido a ese viaje a Estados Unidos y del partido le dijeron que no, que ellos no tenían que saber nada sobre ese partido, que todo lo que, o sea, del viaje, que todo lo que ellos sabían era lo necesario. Entonces, todo ese tipo como de actitudes de José Antonio Kast de cara a sus propios colaboradores es lo que termina fragmentando al Partido Republicano. También ocurre una anécdota que nosotros relatamos en el libro, que es contada por el diputado Gonzalo Lacarrera, que es cuando Kast triunfa en la primera vuelta presidencial, todos sus diputados electos están así como, ya, ¿ahora en qué te ayudamos? Y él como, ustedes tómense vacaciones, váyanse para la casa, yo sigo solo. Claro. Ahí está el personalismo entonces de lo que ustedes hablan, ¿no? Sí, aquí, bueno, en el libro se repiten, las fuentes que relatan el libro se repiten muchos conceptos que es como el narcisismo, el personalismo, egoísmo. Lo mesiánico que ustedes ponen ahí. Muy bien, Kast, entonces, este es el libro de María José Hinojosa y también de Javiera González, El Mesías de la derecha chilena, de Editorial Planeta. Está bueno el vistazo porque además tiene muchas voces en off y en on también, y anécdotas de que va a ser seguro candidato presidencial nuevamente del Partido Republicano. No va a la primaria y eso también demuestra el camino propio que están tomando, ¿no? Sí, de hecho, no juntarse con Chile Vamos, sino quieren un camino sí, de hecho, ahí esa es como su gran lucha ahora, enfrentarse contra Chile Vamos, un Chile Vamos que tiene una candidata, Matei, que está haciendo un llamado como a muchos sectores, en cambio él está hablando a un electorado mucho más duro. Y vamos a ver cómo le resulta eso. Es un camaleón, así que... Muy bien, María José, gracias Javiera también por haber venido y felicitaciones, ¿no?, por este libro que nos traen. Muchas gracias. Muchas gracias. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos nuevamente siempre por Vía X.